El explorador humano Darian Solas, un antiguo soldado y ahora aventurero espacial, había recorrido vastos sectores de la galaxia en busca de respuestas y algo que diera sentido a su vida. La Tierra, su hogar, se había convertido en un lugar distante, y las estrellas parecían ofrecerle un propósito que no encontraba en ningún otro sitio. Sin embargo, esta vez, su búsqueda lo había llevado a un destino imprevisto. Su nave, la Stellar Echo, había sufrido una falla crítica en los sistemas de navegación, desviándose a un planeta no registrado en ninguna de sus bases de datos estelares. Los sensores mostraban que la atmósfera era respirable, pero había algo en los registros energéticos que lo inquietaba, una gran fuente de energía en el corazón del planeta que pulsaba con un ritmo extraño, como si el planeta mismo estuviera vivo. Mientras intentaba estabilizar los sistemas, una sacudida violenta hizo que la Stellar Echo descendiera en picada hacia la superficie. Darian sintió como la gravedad del planeta tiraba de su nave, y sus intentos desesperados por frenar la caída solo sirvieron para evitar una colisión fatal. La nave se estrelló en un terreno denso y cubierto de vegetación alienígena. El impacto fue brutal, pero Darian, experimentado en situaciones de combate, logró salir relativamente ileso. Abrió la compuerta de emergencia, y un aire denso y cálido le golpeó el rostro. El ambiente estaba cargado de humedad, con un olor dulce y metálico que le puso los nervios de punta. Al descender de la nave, sus botas se hundieron en el suelo fangoso, y lo que vio lo dejó sin palabras. Árboles colosales, de alturas inimaginables, se alzaban hacia un cielo con dos soles que bañaban el lugar con una luz dorada y opresiva. Mientras Darian intentaba reparar las comunicaciones, algo llamó su atención. Un murmullo grave y profundo, como el de una multitud a la distancia, se elevó desde la densa jungla. Sin embargo, no se trataba de humanos. Las siluetas que emergieron de entre los árboles eran enormes, esbeltas y claramente alienígenas. Se quedó inmóvil mientras las figuras se acercaban. Eran mujeres, pero no como las humanas. Cada una de ellas superaba los 3 metros de altura, con cuerpos musculosos pero elegantes, piel azulada que brillaba con un tono iridiscente bajo la luz de los soles gemelos, y ojos de un amarillo intenso que lo observaron con una mezcla de curiosidad y cautela. La líder del grupo, una figura aún más imponente que las demás, se adelantó, mirándolo fijamente. Sus ojos parecían atravesarlo, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por su mente. Cuando habló, su voz resonó en el aire como el eco de un trueno lejano. El idioma era desconocido para Darian, pero comprendió el tono. Estaba siendo juzgado. Lo siento, no entiendo, intentó decir, levantando las manos en un gesto de paz. Pero las palabras no parecieron calmar a las gigantes, que se movieron para rodearlo. La líder levantó una mano, y en ese momento, una luz azulada surgió de los brazaletes que todas llevaban. Al instante, Darian sintió un calor en su pecho, como si algo intentara conectar con él. La líder lo observó con intensidad, y esta vez, sus palabras parecieron formar un eco en su mente. Humano, has llegado a Elara, nuestro hogar. No perteneces aquí, pero tal vez tú seas la respuesta. Darian sintió un escalofrío. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué lo habían estado esperando? La líder hizo un gesto, y las otras se apartaron, dejándole un camino abierto. Ven con nosotras. Hay mucho que debes saber. Sin muchas opciones, Darian asintió. Siguió a las gigantes alienígenas adentrándose en la selva, cada paso lo acercaba más a un destino que no comprendía del todo. Lo que desconocía era que él no era simplemente un explorador perdido. Para estas mujeres, él era algo más, un salvador, un portador de esperanza y el último recurso para evitar su extinción. Mientras caminaban, las palabras de la líder resonaban en su mente. Humano, tú puedes darnos lo que necesitamos para sobrevivir, y tú, a cambio, podrías encontrar un propósito que nunca imaginaste. Las gigantes alienígenas guiaron a Darian a través de la jungla densa y vibrante, sus movimientos eran fluidos, casi como si la misma vegetación se apartara para dejarlas pasar. Darian, en cambio, tenía que esforzarse para seguirles el ritmo, esquivando raíces gruesas y ramas bajas que se extendían como brazos, intentando frenar su avance. La humedad en el aire era sofocante, y el calor comenzaba a empapar su ropa. Mientras avanzaban, notó que el paisaje cambiaba. La flora se volvía cada vez más imponente y extraña, con plantas cuyas hojas brillaban en tonos de púrpura y azul, y flores que se abrían al paso de las gigantes, soltando un aroma dulce y embriagador. La atmósfera, aunque visualmente deslumbrante, le parecía cada vez más opresiva. El zumbido en el ambiente, como una vibración constante, se sentía en sus huesos. Finalmente, emergieron en un claro amplio, donde la civilización alienígena se reveló ante sus ojos.
Enormes estructuras formadas por una combinación de piedra y elementos orgánicos se alzaban hasta alturas vertiginosas. Las torres estaban entrelazadas con enredaderas luminosas y cristalinas que parecían pulsar con la misma energía que había sentido en el suelo del planeta. Alrededor, las gigantes alienígenas se movían con gracia, como si todo estuviera en perfecta armonía. La líder, que aún no le había revelado su nombre, se giró hacia él. Este es nuestro hogar, Arastal. Aquí es donde nuestra especie, las Taracinas, ha vivido durante siglos. Pero ahora, enfrentamos una crisis que amenaza con borrar nuestra existencia. Darian observó su rostro, tratando de entender la seriedad en sus palabras. Era evidente que había una profunda preocupación en sus ojos dorados. Darian tragó saliva, intentando mantener la calma. No entiendo del todo por qué estoy aquí. Mi llegada fue un accidente. Mi nave perdió el control. La líder asintió lentamente, como si entendiera más de lo que él decía. En nuestro mundo, los accidentes no existen. Todo tiene un propósito, incluso tu llegada. Mientras hablaba, Darian notó que las demás taracinas que lo rodeaban observaban cada uno de sus movimientos con un interés y una intensidad que lo hacían sentir incómodo. Era como si cada paso que daba fuera parte de un juicio. Caminaron hacia el interior de una de las estructuras más grandes, donde el aire era más fresco y la luz se filtraba suavemente a través de aberturas naturales en las paredes. El lugar estaba decorado con símbolos y patrones que brillaban tenuemente, recordándole a Darian los jeroglíficos antiguos de las civilizaciones perdidas de la Tierra. La líder lo condujo hasta una plataforma elevada, donde se encontraba una especie de altar rodeado de plantas que parecían reaccionar a su presencia, moviéndose y emitiendo un brillo verdoso. Este es el lugar donde nuestra especie recibe la energía vital del planeta, lo que nos mantiene conectadas a Elara, explicó. Sin embargo, en las últimas décadas, esa conexión se ha debilitado. Nuestras mujeres no pueden concebir, y nuestra civilización se está desmoronando. Creemos que tú puedes ser la respuesta. Darian sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué yo? ¿Cómo podría ayudar en algo tan personal? La líder sonrió levemente, pero no era una sonrisa de alegría, parecía una mezcla de esperanza y desesperación. Nuestra profecía habla de un ser de las estrellas, un forastero que traerá la vida de vuelta a Elara. Tú eres el primer humano que ha puesto pie en nuestro mundo, y tus características biológicas son compatibles con las nuestras. Tu llegada no es una coincidencia, Darian Solas. Tú eres el elegido. Las palabras resonaron en su mente, llenándolo de confusión. La idea de ser un elegido le parecía absurda. Él solo era un hombre buscando escapar de su propio pasado, y ahora, estas gigantes le pedían que ayudara a salvar su especie. ¿Y qué es exactamente lo que esperan que haga? La líder se acercó un poco más, su altura imponente eclipsándolo por completo. Necesitamos que te unas a nosotras en el proceso de aceptación. Es un ritual antiguo que vincula nuestras energías con las tuyas. Solo así sabremos si realmente eres capaz de salvarnos. Darian retrocedió un paso, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Esto es demasiado. No sé si estoy preparado para algo así. La líder lo miró con seriedad. No tienes opción, humano. Si decides no participar, no podremos permitir que te vayas. Eres demasiado importante para dejarte escapar, y nuestras vidas dependen de ello. Con un gesto, las demás taracinas se acercaron, rodeándolo por completo. No había salida. Darian se dio cuenta de que estaba atrapado en un destino del que no podía escapar. Aceptar significaba participar en algo que aún no comprendía del todo, pero rechazarlo significaba un riesgo aún mayor. Está bien, participaré, dijo finalmente, sintiendo una mezcla de resignación y determinación. Pero si lo hago, quiero respuestas. Quiero saber todo lo que este ritual implica. La líder asintió, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y expectativa. Así será, humano. Prepárate, porque el proceso de aceptación comenzará al anochecer. Y cuando termine, sabremos si de verdad eres el que nos salvará, o si todo ha sido un error. Con esas palabras, Darian fue conducido a una cámara donde las taracinas comenzaron a preparar el lugar para el ritual. El tiempo parecía correr lentamente, y mientras esperaba, se preguntaba si realmente estaba listo para enfrentarse a un destino que, de alguna manera, parecía haber estado marcado desde el momento en que aterrizó en Elara. La noche cayó sobre Arastal, y las dos lunas de Elara se elevaron en el cielo, bañando la jungla en una luz plateada y fantasmal.
Darian sentía el peso del momento mientras permanecía en la cámara preparada para el ritual. A su alrededor, las taracinas habían colocado una serie de cristales luminosos en el suelo, formando un intrincado círculo en el que se encontraba de pie. La luz de los cristales pulsaba, sincronizándose con un ritmo que parecía provenir del corazón mismo del planeta. La líder, que finalmente se había presentado como Sarla, se acercó a él, vistiendo una túnica ceremonial hecha de hojas y piedras brillantes que emitían un resplandor tenue. Sus ojos dorados lo observaban con una mezcla de expectativa y preocupación, como si todo el futuro de su gente descansara en sus manos. El proceso de aceptación no es solo un ritual físico, Darian, explicó Sarla, su voz baja y solemne. Es un vínculo que unirá tu energía con la de Elara y la nuestra. Este proceso no solo probará si eres capaz de salvarnos, sino también si eres digno de formar parte de nuestra sociedad. Una vez que comience, no hay marcha atrás. Darian tragó saliva, sintiendo el nerviosismo crecer en su interior. Por un momento, pensó en huir, pero la mirada de Sarla lo atrapó. Era una mirada llena de esperanza, una que no podía ignorar. Se armó de valor y asintió. Estoy listo. Sarla levantó una mano, y al instante, las taracinas que rodeaban la cámara comenzaron a entonar un canto que resonaba en las paredes y el suelo, vibrando en armonía con la energía de los cristales. Las luces de los cristales se intensificaron, iluminando el círculo donde Darian se encontraba de pie. Sentía como la energía pulsaba bajo sus pies, ascendiendo por su cuerpo como un calor creciente. Cierra los ojos y deja que Elara se conecte contigo, ordenó Sarla, su voz sonando tanto en el aire como en su mente. No luches contra la energía, déjala fluir. Darian hizo lo que se le indicó, cerrando los ojos y respirando profundamente. Al principio, sintió un cosquilleo en la piel, pero pronto esa sensación se transformó en un torrente de energía que parecía envolverlo por completo. El calor se intensificó, y en su mente comenzaron a formarse imágenes, visiones de un pasado que no era el suyo, de las taracinas viviendo en armonía con el planeta, sus cuerpos absorbiendo la energía vital de Elara. Luego, las visiones cambiaron, mostrando el deterioro de esa conexión. Las taracinas, que alguna vez habían sido numerosas, se redujeron lentamente a unas pocas. Sus cuerpos, antes llenos de energía vibrante, comenzaron a marchitarse, y la desesperación se reflejaba en sus rostros. Darian sintió el dolor de esa pérdida, como si fuera suyo. De repente, una fuerza aún más intensa lo golpeó, y las imágenes desaparecieron. Darian abrió los ojos, jadeando. La luz de los cristales se había vuelto cegadora, y frente a él, Sarla levantó los brazos, como si estuviera canalizando la energía del planeta hacia él. Elara está probándote, dijo, su voz resonando en un tono grave. Acepta la conexión o serás rechazado. La presión sobre su cuerpo se volvió insoportable, y Darian cayó de rodillas, sintiendo que la energía intentaba penetrar en su mente, en su alma. Luchó por mantener la calma, recordando las palabras de Sarla. No debía resistirse. Tomó una profunda respiración y se entregó a la energía que lo rodeaba. En ese instante, sintió una conexión más profunda, una presencia que parecía venir del mismo núcleo de Elara. Era como si el planeta lo estuviera escudriñando, buscando algo en su interior. Cada recuerdo, cada sentimiento y cada pensamiento fue examinado. Sentía que sus miedos, sus inseguridades y sus deseos quedaban expuestos. Era una sensación de vulnerabilidad extrema, pero, al mismo tiempo, sintió algo más, aceptación. El calor que lo había envuelto comenzó a calmarse, transformándose en una sensación de paz. El dolor y el peso en su mente desaparecieron, y las luces de los cristales se suavizaron, transformándose en un resplandor dorado que le recordaba la luz de un amanecer en la tierra. Sarla lo miró, sus ojos reflejando alivio. Lo has hecho, humano. Elara te ha aceptado. Las demás taracinas dejaron de cantar, y un murmullo de alivio recorrió la cámara. Sarla se acercó a Darian, ofreciéndole su mano para ayudarlo a ponerse de pie. Ahora eres uno de nosotros, Darian Solas. El vínculo está hecho, y el siguiente paso es más profundo. Darian la miró con incertidumbre. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué espera Elara de mí? Sarla lo guió hacia el centro del círculo, donde la luz dorada se concentraba. El proceso de aceptación ha creado una conexión entre tú y nosotras. Para que la unión sea completa y podamos restaurar nuestra especie, debes participar en un ritual más íntimo. Es un paso necesario para restablecer el flujo de energía vital en nosotras y asegurar nuestra supervivencia. Darian sintió como sus palabras se hundían en él.
Entendía lo que le pedían, y la responsabilidad era abrumadora. Nunca había imaginado que su destino tomaría este rumbo, pero ahora estaba atrapado en un camino del que no podía desviar. Si esto ayuda a salvarlas, lo haré, dijo con una determinación renovada. Pero quiero entenderlo todo. No quiero más secretos. Sarla asintió, su expresión mostrando una mezcla de respeto y esperanza. Lo sabrás todo, Darian. Esta noche, se llevará a cabo el segundo ritual, y tú serás el centro de él. Te hemos elegido no solo por la profecía, sino porque el Ara ha visto en ti el potencial de traer vida a este mundo una vez más. Mientras la luz de los cristales se desvanecía y las taracinas se preparaban para el próximo paso del ritual, Darian se quedó en silencio, sintiendo el peso de su elección. La conexión que ahora compartía con el Ara y sus habitantes lo llenaba de un propósito que nunca había sentido antes, pero también de un miedo latente a lo desconocido. Sabía que lo que estaba por venir no solo definiría su destino, sino el de todo un mundo. La noche en el Ara se volvía más profunda a medida que las lunas gemelas ascendían en el cielo, arrojando una luz etérea sobre las estructuras de Arastal. Darian, ahora solo en la cámara ceremonial, sentía la anticipación en el aire. Las taracinas se habían retirado momentáneamente, dejándolo con sus pensamientos mientras se preparaban para el siguiente paso del ritual. El eco de sus respiraciones y el latido del planeta resonaban en sus oídos, una constante que lo mantenía en alerta. Sentado en el centro del círculo de cristales, meditaba sobre todo lo que había ocurrido desde su llegada. La conexión con el Ara había sido intensa, y la energía que había sentido fluir a través de él era poderosa, más de lo que había imaginado posible. Ahora sabía que no se trataba solo de un accidente, sino de un destino cuidadosamente orquestado, pero aún quedaban preguntas sin respuesta. La puerta de la cámara se abrió, y Sarla entró, acompañada de otras taracinas, todas vestidas con túnicas ceremoniales que resplandecían en la oscuridad. Sus ojos brillaban con una intensidad renovada. Sarla se acercó, y al hacerlo, la luz de los cristales pareció intensificarse. Darian, el segundo ritual está a punto de comenzar. Este es el ritual de fecundidad, una prueba que determinará si eres realmente capaz de restaurar nuestra especie. Sus palabras eran solemnes, y en su mirada había una mezcla de expectación y gravedad. Darian se puso de pie, sintiendo que la tensión en la atmósfera aumentaba. ¿Qué implica este ritual, exactamente?, preguntó, con la intención de comprender completamente antes de comprometerse. Sarla se detuvo frente a él, y sus ojos dorados lo observaron con una profundidad que lo hizo sentirse vulnerable. La conexión que has formado con el Ara a través del primer ritual ha demostrado que eres compatible con la energía del planeta, pero ahora debes demostrar que tu cuerpo es capaz de completar el vínculo con nosotras. Este es un ritual íntimo, en el que tú y yo seremos los participantes. Es un acto sagrado que debe ser llevado a cabo para que la vida vuelva a fluir en nuestro linaje. Darian sintió un nudo en la garganta. Comprendía las implicaciones de lo que le estaba pidiendo, y aunque la lógica le decía que esto era parte de la cultura de las taracinas, una parte de él no podía evitar sentirse abrumado. ¿Por qué tú, Sarla? Porque soy la alta sacerdotisa, y es mi deber llevar a cabo el ritual con el elegido. Mi linaje ha sido el encargado de preservar el equilibrio de el Ara durante generaciones. Si esto tiene éxito, seré la primera en dar a luz a una nueva generación. Darian sintió el peso de sus palabras. La responsabilidad que caía sobre él era inmensa, pero al mismo tiempo, había una intensidad en su mirada, un deseo de ayudar y una conexión que, en ese momento, se sintió más profunda que cualquier otra que hubiera experimentado. Estoy dispuesto, dijo con firmeza, asumiendo el papel que se le había otorgado. Sarla lo observó en silencio por un momento, luego hizo una señal a las otras taracinas, quienes comenzaron a entonar un cántico. El aire se llenó de una melodía baja y vibrante, que parecía sincronizarse con los latidos del planeta. Las luces de los cristales se intensificaron, y la temperatura en la cámara aumentó, creando una atmósfera cálida y envolvente. Debes abrirte a la energía de el Ara, dijo Sarla, colocándose frente a él, y permitir que nuestras esencias se entrelacen. Este ritual no es solo físico, es una unión de almas. Debes sentir la conexión, no solo con mi cuerpo, sino con la esencia de todo el Ara. Darian cerró los ojos, intentando concentrarse en las palabras de Sarla. Poco a poco, la energía que había sentido antes comenzó a fluir de nuevo por su cuerpo, esta vez más intensa, como si cada célula de su ser se encendiera con una luz interna. Sintió el calor de Sarla acercándose, su piel azulada brillando con un resplandor suave. Cuando finalmente se tocaron, la energía se intensificó de una forma abrumadora.
Darian sintió que todo su cuerpo vibraba al unísono con el planeta, y que la conexión con Sarla era mucho más que física. Era un lazo espiritual, un puente que unía sus esencias. Las voces de las taracinas se elevaron, y las luces de los cristales se transformaron en una cascada de colores que lo envolvió por completo. La experiencia fue un torbellino de sensaciones, y mientras el ritual avanzaba, Darian sintió como su energía se fusionaba con la de Sarla, creando un vínculo que parecía no tener fin. Era como si el alma del planeta fluyera a través de ellos, y en ese momento, entendió que se trataba de un acto sagrado y fundamental para la supervivencia de las taracinas. El tiempo se desvaneció, y cuando el ritual finalmente concluyó, las luces de los cristales comenzaron a disminuir, devolviendo la cámara a una oscuridad tranquila. Sarla respiraba profundamente, y sus ojos dorados se encontraron con los de Darian, esta vez llenos de algo que parecía gratitud y esperanza. El Ara ha aceptado nuestra unión, dijo con una voz apenas audible pero cargada de emoción. Eres el portador de vida que estábamos esperando. La primera semilla ha sido plantada. Darian, todavía procesando todo lo que había ocurrido, sintió un calor reconfortante en su pecho. Aunque el peso de la responsabilidad seguía presente, también había una nueva sensación de propósito. El Ara lo había elegido, y ahora formaba parte de algo mucho más grande que él mismo. Mientras Sarla y las demás taracinas lo miraban con respeto y esperanza, Darian supo que, aunque su camino en el Ara apenas comenzaba, ya había dado el primer paso para salvar a estas mujeres, y quizás, para encontrar un nuevo hogar entre las estrellas. El amanecer en el Ara trajo consigo un resplandor dorado que iluminó las estructuras de Arastal. Darian se encontraba en la plataforma de uno de los templos más altos, observando cómo los dos soles se elevaban en el horizonte. La jungla, con su vibrante flora y sus cantos alienígenas, se extendía ante él como un océano de vida. La noche anterior había sido un torbellino de emociones y sensaciones, y ahora, al reflexionar sobre el ritual, sentía que algo profundo había cambiado en su interior. El vínculo que había formado con Sarla y, a través de ella, con el Ara, lo conectaba a un nivel que nunca había experimentado. Su cuerpo aún vibraba con la energía del planeta, y su mente estaba inundada de imágenes y recuerdos que no eran suyos, como si la historia de las taracinas fluyera a través de él. Podía sentir la lucha de estas mujeres por sobrevivir, su conexión con el planeta y el dolor de ver cómo, generación tras generación, esa conexión se debilitaba. Sarla se acercó por detrás, sus movimientos suaves y silenciosos. Llevaba una expresión serena en el rostro, pero había una intensidad en sus ojos dorados. Darian, lo que hemos logrado anoche es solo el primer paso. Ahora, el proceso de restauración debe continuar, y necesitamos tu ayuda para enfrentar los desafíos que se avecinan. Darian se giró para enfrentarla. ¿Qué es lo que debemos hacer? El Ara me ha mostrado visiones de su pasado, pero todavía no entiendo completamente lo que se espera de mí. Sarla asintió, como si entendiera su confusión. El Ara es un planeta vivo, Darian. La energía que corre por sus venas, lo que tú sentiste anoche, es la esencia misma de nuestro mundo. Pero hace siglos, algo alteró ese flujo. Un antiguo conflicto entre nuestras tribus y fuerzas externas debilitó nuestra conexión con el planeta. Las clanes perdidas, aquellas que alguna vez fueron nuestras hermanas, se adentraron en la jungla y rechazaron nuestras costumbres, creando su propia forma de sobrevivir, más primitiva y peligrosa. Darian frunció el ceño. Entonces, ¿las clanes perdidas todavía existen? ¿Son ellas una amenaza para ustedes? Más que una amenaza, son una advertencia, respondió Sarla, su voz grave. Ellas representan lo que podría ocurrirnos si no restauramos nuestra conexión con el Ara. Han perdido el vínculo con la energía del planeta y se han transformado en algo más, algo que no podemos permitir que nos afecte. Darian la observó con seriedad. ¿Y cuál es mi papel en esto? Ya participé en el ritual, pero siento que hay algo más. Sarla lo guió hacia un pasillo que descendía al interior del templo, iluminado por las luces doradas que emanaban de las paredes, cubiertas de símbolos y glifos que parecían cambiar y moverse a medida que pasaban. El Ara te ha aceptado, pero el siguiente paso es restaurar el equilibrio completo. Debemos encontrar la fuente de la corrupción, la raíz de la ruptura en el flujo de energía. Llegaron a una cámara amplia en el corazón del templo, donde un mapa del planeta se proyectaba en el aire. Sarla señaló un punto en el borde de la jungla. Aquí es donde creemos que se originó la ruptura. Es un lugar antiguo, un templo olvidado que las clanes perdidas ahora controlan. Debemos llegar allí, pero no será fácil. Las criaturas que las clanes han convertido en sus guardianas son feroces y atacarán cualquier intruso.
Darian estudió el mapa, sintiendo como la responsabilidad volvía a caer sobre sus hombros. Entonces, debemos enfrentarlas y restaurar lo que está roto. Pero, ¿cómo lo haremos? Con tu ayuda, respondió Sarla. Tú llevas ahora la energía de Elara en ti. Al conectar con el templo y las taracinas, has absorbido una parte de su poder. Este poder, si se canaliza correctamente, puede purificar las fuentes corruptas y restaurar el flujo de energía. Sin embargo, necesitarás algo más que fuerza. Necesitarás entender el vínculo que has formado y aceptar que ahora eres parte de este planeta, de nuestra historia. Darian asintió, aceptando el desafío. Iré contigo. No huiré de esto. Si he sido elegido, entonces haré lo necesario para salvarlas. Sarla esbozó una sonrisa, esta vez genuina y llena de esperanza. Sabía que podíamos confiar en ti. Partiremos al anochecer. Prepárate, porque el camino será peligroso. A medida que las taracinas se preparaban para la expedición, Darian fue llevado a una cámara privada, donde Sarla lo esperaba. Esta vez, llevaba en sus manos un conjunto de prendas ceremoniales y una espada forjada en un metal oscuro que reflejaba la luz con un brillo azul. Estas son tus armas, Darian. La espada ha sido bendecida con la energía de Elara y solo aquellos que portan su marca pueden blandirla. Darian tomó la espada, sintiendo el peso y el poder que emanaba de ella. Cuando la sostuvo, sintió una corriente de energía fluir por su brazo, como si el metal estuviera vivo. Es un honor portar esto, dijo, inclinando la cabeza en señal de respeto. Sarla lo observó, y su mirada se suavizó. Recuerda, Darian, que ya no eres un extraño en este mundo. Te has convertido en parte de él, y nuestra misión no solo es restaurar el equilibrio, sino construir un futuro en el que las taracinas y tú puedan coexistir. Elara es ahora también tu hogar. Las palabras de Sarla resonaron en él. Había llegado como un forastero, pero ahora se sentía conectado, no solo a ella, sino a todo lo que lo rodeaba. Protegeré este lugar, Sarla. No permitiré que las clanes perdidas destruyan lo que hemos empezado. Con la espada en mano y una determinación renovada, Darian salió a prepararse para la misión. Las taracinas que se unirían a él eran guerreras expertas, y su grupo avanzaría hacia el borde de la jungla con cautela, enfrentando lo desconocido y los peligros que aguardaban. Mientras caía la noche, y las sombras de los templos se alargaban bajo la luz de las lunas, Darian supo que esta misión definiría no solo el destino de Elara, sino el suyo propio. La luna más grande de Elara iluminaba el camino mientras Darian y las taracinas avanzaban en silencio por la jungla. El aire, denso y cargado de humedad, parecía vibrar con la energía del planeta, como si Elara misma los guiara hacia su destino. Los cantos de las criaturas nocturnas y el susurro de las hojas moviéndose en el viento creaban una sinfonía inquietante que mantenía a todos alerta. Sarla caminaba al frente, liderando la expedición. A su lado, Darian sostenía la espada de energía, sintiendo el poder del arma fluir a través de él con cada paso que daba. A su alrededor, las taracinas se movían con una destreza impresionante, sus cuerpos grandes y esbeltos desplazándose sin esfuerzo entre los árboles gigantescos y las enredaderas luminescentes. Sus ojos, adaptados a la oscuridad, brillaban con un resplandor dorado, vigilando cada sombra y cada movimiento en su entorno. Con cada paso que daban, la jungla se volvía más densa y opresiva. La vegetación se entrelazaba como un laberinto vivo, y las plantas emitían una luz tenue que fluctuaba en intensidad, como si reaccionaran a su presencia. El suelo se volvía más irregular, cubierto de raíces gruesas y piedras afiladas que dificultaban el avance. Darian sintió como la atmósfera cambiaba, y un escalofrío le recorrió la espalda. Sarla se detuvo, levantando una mano para señalar silencio. «Estamos cerca», susurró, su voz apenas un murmullo. «El templo está más adelante, pero las clanes perdidas podrían estar vigilando. Debemos avanzar con cuidado». Darian asintió y ajustó su agarre en la empuñadura de la espada. «¿Qué sabemos de estas criaturas? ¿Qué tan peligrosas son?» «Eran nuestras hermanas una vez», respondió Sarla, con una mezcla de tristeza y determinación en su voz. Cuando perdieron su conexión con Elara, algo las corrompió. Su piel se volvió pálida, sus cuerpos se deformaron, y su mente se volvió primitiva. Ahora, actúan como guardianas de lo que una vez fue un lugar sagrado, protegiendo un poder que no comprenden. El grupo continuó avanzando, y pronto, a través de las enredaderas y la vegetación, Darian divisó la silueta de una estructura imponente. El templo olvidado se alzaba ante ellos, un coloso de piedra y raíces que parecía haberse fusionado con la selva misma.
Las paredes estaban cubiertas de glifos que brillaban débilmente, y una energía oscura emanaba del lugar, haciendo que el aire se sintiera espeso y cargado. De repente, un movimiento en las sombras hizo que Darían levantara su espada, y las taracinas se prepararon, tensando sus cuerpos en posición de combate. Los ojos de Sarla se estrecharon mientras escudriñaba la oscuridad. «Están aquí», dijo en un susurro. Prepárense. De las sombras emergieron figuras humanoides, pero no eran como las taracinas. Sus cuerpos eran esqueléticos, cubiertos de una piel pálida que contrastaba con el brillo dorado de las guerreras de Elara. Sus ojos eran negros, vacíos, y se movían con una agilidad antinatural. Los murmullos y gruñidos que emitían crearon un coro siniestro que resonaba en la jungla. Las criaturas, que una vez fueron parte de las clanes perdidas, atacaron con una furia primitiva. Darían y las taracinas reaccionaron al unísono. La espada de Darían brilló con un resplandor azul intenso mientras bloqueaba un ataque y contraatacaba, cortando el aire con precisión. Las taracinas, con sus lanzas y espadas de energía, luchaban con una coordinación perfecta, como si cada movimiento fuera una danza ensayada 1000 veces. El combate fue rápido y brutal. Las criaturas peleaban con una ferocidad ciega, pero carecían de la destreza y el entrenamiento de las taracinas. Una tras otra, cayeron bajo los ataques precisos de las guerreras y la fuerza de Darían. Aún así, la batalla no fue sin costo. Algunas de las taracinas resultaron heridas, sus cuerpos marcados por garras afiladas. Finalmente, cuando el último de los seres cayó, un silencio inquietante se instaló en la jungla. Darían respiraba con dificultad, el sudor cubriendo su frente mientras bajaba su espada. Sarla se acercó a él, su mirada firme. Este es solo el comienzo. Lo que enfrentaremos dentro del templo será mucho más peligroso. Darían asintió, y el grupo continuó su avance. Las paredes del templo se alzaban más altas a medida que se acercaban, y la energía oscura se intensificaba. El aire era denso, y una sensación de opresión los envolvía. Darían sintió como la espada respondía a esa energía, vibrando en su mano. Al llegar a la entrada principal, Sarla alzó la mano y recitó una oración en el antiguo lenguaje de las taracinas. Los glifos en las puertas del templo brillaron intensamente antes de apagarse, y la entrada se abrió con un crujido que resonó en la jungla. Darían y las taracinas ingresaron al interior del templo, donde la oscuridad era total, salvo por las luces pulsantes de los glifos en las paredes. La energía que fluía por el lugar era más intensa, como un latido acelerado que resonaba en sus corazones. En el centro de la cámara principal, una figura alta y encapuchada los esperaba. Sus ojos, de un verde oscuro, brillaban con una malevolencia que hizo que Darían sintiera un escalofrío en la espalda. Era evidente que este ser no era como las otras criaturas que habían enfrentado. «Así que han venido», dijo la figura con una voz que resonó en las paredes de piedra. «Elara los ha traído, pero solo para ser devorados por su propia ambición». Sarla levantó su espada, con la mirada fija en la figura. «Nosotros venimos a restaurar el equilibrio. Elara nos ha enviado para purificar este lugar de la corrupción que has traído». La figura rió, un sonido frío y vacío. Elara es débil, y su tiempo ha terminado. Las clanes perdidas no necesitan su luz, solo el poder que yace en las profundidades de este templo. Darían sintió como la espada en su mano brillaba con más fuerza, respondiendo a la presencia de la figura. Supo en ese momento que la batalla que enfrentaban no era solo física, sino una lucha por la esencia misma de Elara. «No permitiremos que destruyas este mundo», dijo, avanzando junto a Sarla. La figura levantó una mano, y las sombras en la cámara se agitaron, tomando forma y avanzando como un enjambre de oscuridad. La energía en el aire se volvió sofocante, y Darían sintió el peso de la batalla que se avecinaba. Pero, con Sarla a su lado y la conexión que había formado con Elara latiendo en su pecho, se preparó para luchar por el futuro de ese mundo y de su gente. Las sombras en el templo cobraron vida, retorciéndose como serpientes mientras la figura encapuchada las dirigía hacia Darían y las taracinas. La energía oscura pulsaba a su alrededor, convirtiendo la cámara en un campo de batalla donde la luz y la oscuridad luchaban por el dominio. Sarla se posicionó a su lado, sus ojos dorados brillando con una determinación feroz. Las demás taracinas, a pesar de las heridas sufridas en la lucha anterior, alzaron sus armas, listas para defender su mundo. Darían sintió como su espada vibraba en su mano, reaccionando a la oscuridad que los rodeaba. Podía sentir la conexión con Elara, más fuerte que nunca, como si el planeta mismo intentara infundirle valor. «Por Elara», gritó Sarla, y las taracinas cargaron contra las sombras, sus armas destellando con luz.
La batalla fue un caos. Las sombras se movían con rapidez y precisión, golpeando desde todos los ángulos. Darian giró su espada, cortando el aire y disolviendo las formas oscuras que se abalanzaban sobre él. La energía de la espada se sincronizaba con sus movimientos, permitiéndole luchar con una habilidad que nunca había sentido antes. A su alrededor, las taracinas combatían con valentía, sus cuerpos grandes y musculosos moviéndose con la gracia de guerreras entrenadas durante generaciones. Pero la figura encapuchada no se quedaba inmóvil. Con un gesto, invocó una ola de energía oscura que se estrelló contra ellos, lanzando algunas taracinas al suelo. Darian apenas tuvo tiempo de esquivar el ataque, sintiendo como la fuerza del golpe le quemaba la piel. «Necesitamos cortar la fuente de su poder», gritó, observando cómo la figura se mantenía cerca de un altar central, donde los glifos brillaban con una luz enfermiza. Sarla, comprendiendo lo que debía hacer, se dirigió hacia el altar, pero la figura le cortó el paso, lanzando una ráfaga de sombras que la rodearon. «No permitiré que restaures el equilibrio», exclamó con una voz llena de desprecio. «El ara es mía, y la usaré para crear un nuevo reino de oscuridad». Darian, viendo a Sarla atrapada, supo que tenía que actuar rápido. Con la energía de el ara fluyendo a través de él, cargó contra la figura. La espada se iluminó con un resplandor azul intenso, y Darian concentró toda su fuerza en un solo golpe, liberando la energía que el ara le había dado. La espada se encontró con la figura encapuchada, y por un momento, todo se detuvo. Un destello de luz llenó la cámara, cegando a todos. Darian sintió como la energía lo atravesaba, conectándolo no solo con la figura, sino con el templo y las fuerzas que lo rodeaban. La oscuridad que emanaba del altar intentó resistir, pero el poder de la espada, canalizado a través de Darian, rompió las barreras de energía corrupta. La figura encapuchada gritó, su forma desvaneciéndose en la luz. Las sombras que antes eran sus aliadas se dispersaron, disolviéndose en el aire. Las taracinas, al ver cómo la oscuridad retrocedía, redoblaron sus esfuerzos, eliminando las últimas amenazas que quedaban en el templo. Con la figura derrotada, Darian y Sarla se acercaron al altar. Los glifos, antes oscuros, ahora parpadeaban con una luz débil, como si el vínculo con el ara estuviera en sus últimos momentos. Sarla colocó su mano sobre el altar y cerró los ojos, murmurando una oración en el antiguo idioma de su pueblo. Darian sintió como la energía fluyó de nuevo, pero esta vez no era oscura, era la luz de el ara, respondiendo al llamado de Sarla. Darian, con la espada aún brillando, levantó la otra mano y la colocó junto a la de Sarla en el altar. «Somos uno con el ara», dijo en voz baja, repitiendo las palabras que Sarla le había enseñado. La energía del planeta se arremolinó a su alrededor, y las luces de los glifos brillaron con fuerza. El altar emitió un destello final, y el templo se llenó de un resplandor dorado. La oscuridad se disipó por completo, y Darian sintió como el poder de el ara fluía libremente, como un río que había sido desviado y finalmente encontraba su cauce. Sarla abrió los ojos, y en su mirada había una mezcla de alivio y esperanza. «Lo has hecho», Darian dijo, su voz llena de emoción. «El ara ha sido restaurada». Las taracinas se reunieron alrededor, observando cómo la luz del altar se extendía por las paredes, purificando cada rincón del templo. El aire, que antes había sido pesado y oscuro, ahora era fresco y ligero, como si el planeta celebrara su liberación. Darian sintió como la conexión con el ara se fortalecía, y en ese momento, supo que su misión estaba completa. La corrupción que había amenazado al planeta había sido erradicada, y el flujo de energía vital se había restaurado. «El ara me trajo aquí por una razón», dijo, mirando a Sarla. «Y ahora entiendo que este lugar ya no es solo tu hogar, es el mío también». Sarla sonrió, y las demás taracinas hicieron un gesto de respeto, inclinando la cabeza. «Serás bienvenido siempre, Darian. Eres parte de nosotras ahora, y gracias a ti, nuestras futuras generaciones podrán nacer en un mundo sano». Mientras salían del templo, Darian sintió una paz que no había experimentado en años. Había llegado a el ara por accidente, pero ahora sabía que había encontrado un propósito, un lugar al que pertenecer. La jungla, antes extraña y hostil, ahora se sentía como parte de él, y las taracinas, sus compañeras en esta travesía, lo aceptaban como uno de los suyos. El ara, con su vibrante energía y sus paisajes exóticos, era un nuevo comienzo. Y mientras Darian caminaba junto a Sarla y las demás, sintió que, finalmente, había encontrado su hogar entre las estrellas.